Les saludo en el nombre de Jesucristo. Soy uno más de los salvados por el Señor Jesucristo, mi Señor y Salvador. Me llamo Miguel y vivo en la Vall d'Uixó. Un día el Señor hizo un milagro en mi vida, al salvarme o rescatarme de la mala manera de vivir que llevaba. Y ahora, gracias a Dios, reconozco que andaba perdido. Quizás, si el Señor no hubiese tendido su mano, no estaría contando lo que a continuación te voy a contar. A la edad de 19 años aproximadamente, conocí lo que era un cigarrillo de hachís o marihuana. En el trabajo, con los compañeros, aquello era una nueva experiencia. Nos daba alegría, ganas de reír de muchas cosas de las que veíamos o de cualquier cosa. Nos hacía sentir bien, pero algo me decía que detrás de aquello había algo muy negativo. Me daba cuenta que no podía mirar a los ojos a las personas. Andábamos con la cabeza mirando hacia abajo. Entonces, aquello era lo que nos daba marcha, y con los porros y las cervezas y las juergas y las risas intentábamos llenar algo, pasar el rato, divertirnos. Debido a aquello, unido a que era una persona tímida, aún me hacía más esquivo, esquivando a las personas que intentaban de alguna manera comunicarse conmigo y ayudarme. Recuerdo que en el servicio militar nos juntábamos los compañeros y buscábamos el liarnos algún porro para sentirnos bien. Nunca aquello pudo llenar ese hueco que había en el interior. La música, el trabajo, el estudio, los amigos, los familiares, las cosas que me ofrecía la vida no conseguían romper esa situación de vacío. ¿Qué estaba pasando? Cuando terminé la mili busqué a aquella chica a la que yo quería, que hoy es mi mujer y que sigo creyendo. Nos casamos y tuvimos nuestro primer hijo, Miguel Ángel. Yo seguía siendo el mismo que le gustaba salir de juerga, los porros y la música. Aunque aquello no me llenaba, al contrario, cuando se pasaba el efecto, me dejaba destrozado. ¿Qué era lo que estaba pasando? Yo me daba cuenta que algo estaba yendo mal en mi casa, en mi trabajo, en las relaciones con los demás, con los familiares. Algo fallaba. Con aquellos cigarrillos de marihuana comencé a ver cosas, a sentir cosas extrañas. Mi mente parecía que volaba. Hoy comprendo del abismo que el Señor me ha rescatado. Yo iba con un grupo de música a escucharles, y en alguna de sus canciones me hacían pensar. En una, por ejemplo, la letra decía: no creo en Dios. Cuando yo escuchaba esto, algo por dentro se me revolvía. Yo no podía decir eso, y miraba a las estrellas, pensaba en buscar ayuda, tal vez ir al psiquiatra o al médico. Y un día fui al médico. Al verme me dijo que yo tenía un problema, que solucionara el problema y me sentiría mejor. Yo tal vez buscaba que me diera alguna clase de pastillas. Pero ¿qué problema tenía yo? Yo no podía ver mi problema, y seguí con la misma marcha. Recuerdo que íbamos a trabajar al campo a coger naranjas, y cuando terminábamos nos íbamos y nos hacíamos un porro, e incluso trabajando, de manera que andábamos gran parte del día colocados. Cuando salíamos los domingos con algunos amigos y las mujeres a hacernos la paella al campo, nos escabullíamos y nos hacíamos algún porro. Eso nos daba alegría, pero ¿qué alegría? Mi mujer me notaba rápidamente que yo estaba colocado mirándome a los ojos. Yo seguía con la marcha, los amigos, los porros, las alucinaciones, hasta el punto de que llegaba tarde muchas noches a casa y tenía muchos problemas. Más de una noche me quedé en la calle, porque mi mujer me cerraba la puerta con cerrojo para ver si yo
recapacitaba, yo no me preocupaba por mi mujer y mi hijo. Un día nos fuimos a Morella a ver la actuación de este grupo, yo y mi mujer, y nos dejamos a nuestro hijo con una vecina. Llegamos bien y allí pues me puse colocado. Al volver me perdí y nos pasamos toda la noche de viaje para poder llegar a casa. Se me pasa el efecto de los porros y empecé a padecer y a pensar algo en mi vida no funcionaba bien. Estaba perdido y haciendo mal a los demás si seguía ese camino. ¿A dónde iría a parar? Un día llegó a casa mi cuñado. Él trató de hablarme, de comunicarse conmigo, y supongo que de ayudarme. Yo le volví una mala contestación. Luego, viendo él que no se podía hablar conmigo, se fue. Yo me quedé mal. Me preguntaba por qué yo hablaba de esa manera agresiva. Una tarde, recapacitando y pensando en todo esto, me encontraba muy deprimido, necesitado, y escribí como una carta a un amigo íntimo en la cual, resumiendo, decía que quería cambiar, que quería ser diferente. Aquella nota creo que no llegó a este amigo, pero alguien estaba viendo aquella nota o carta que yo escribía. Ese era Dios. Yo estaba necesitado, deseando cambiar, y a los pocos días vinieron 3 personas a mi casa. Me dijeron que eran cristianos y que estaban haciendo una encuesta y que si quería responderles algunas preguntas, y les dije que sí, que les respondería a lo que pudiera responderles. Recuerdo alguna de las preguntas. Una decía: ¿te gustaría conocer mejor a Dios? Yo les respondí que sí. Aquellos hombres terminaron la encuesta y me dijeron que si les permitía dar gracias a Dios y orar a Dios allí en el pasillo de casa. Ellos oraron como si estuviera allí el Señor, y ahora comprendo que Él era el que estaba en aquella situación. Se fueron y me dejaron unos folletos que a los pocos días perdí. Pasaron varios días y vino un cliente a que le reparara un pequeño grabador. Conocía a Francisco de verlo siempre muy alegre. Tenía algo. Me habló de Dios. Yo estaba de espalda y algo pasaba por mí adentro que me reía por dentro y por fuera. Yo reparando aquel aparato y él me hablaba del gran amor que Dios tenía por mí. Me habló de cómo el Señor fue a su vida, su testimonio. Aquellas palabras llegaron a mi corazón, viendo la obra que Dios hizo en su vida. Cuando él me hablaba, yo notaba como un algo en mi interior se llenaba. Ahora comprendo que el Espíritu Santo es el que me estaba llenando, como si de agua fresca y especial se tratara. Ya empezó Dios a trabajar con mi vida. Me dejé los porros, tiré las plantas de marihuana que tenía en la terraza, me dejé el tabaco, mi vida estaba cambiando. Un día me llamó para que fuera a su casa a mirar la tele. Pasé y en el comedor donde tenían la tele estaban 2 mujeres repuntando con las máquinas. Francisco las animó para que cantaran cánticos para Dios. Yo abrí la tapa del televisor y me puse a mirarlo. Ellas, su mujer Ángeles y Maruja, cantaban a Dios. Yo detrás de la tele sudaba, pero no era de calor, estaba rebosando de la presencia de Dios. Les pregunté a dónde iban, dónde se reunían. Yo quería tener a ese Dios vivo. Y una tarde fui al culto, como ellos le llamaban. Escuché la palabra de Dios de una manera que yo no había escuchado nunca. Los que predicaban eran personas sin estudios. Algunos no sabían leer ni escribir. Gitanos, castellanos. Hablaban de Dios como si Él estuviera allí en medio. Le cantaban cánticos con todo el sentimiento. Cantaban con toda su fuerza y predicaban la palabra con toda la potencia de la voz. Yo aquel día sentí algo especial
aquel vacío que había dentro de mí se llenaba. Ahora comprendo aquellas palabras de la Escritura que dicen: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando volví a mi casa yo estaba lleno de paz y de gozo. Casi saltaba de alegría. Teníamos un perro que se llamaba Patrás, que me dio un amigo que al verme tan alegre, que me dio un amigo. El perro al verme tan alegre saltaba de alegría. Yo aquel día había aceptado al Señor Jesús como mi Salvador. Y mi vida cambió. Dejé los porros, el tabaco, las salidas con los amigos. Ahora iba a llenarme de esa presencia maravillosa de la palabra de Dios. Mi mujer vio el cambio en mi vida. Vino alguna vez conmigo al culto. Ahora han pasado 16 años de aquel encuentro personal con Dios, con el Dios de la Biblia, con ese Dios que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Hoy comprendo que se tiene que creer en Él de la manera que dice la Escritura y no de la manera que lo presenta la religión. Agradezco públicamente a los hermanos que nos predicaron la palabra de Dios. Mi hermano Francisco, el pastor gitano, Ricardo, Emiliano, los hermanos que vinieron a mi casa con su testimonio, a las hermanas que cantaban y le cantan al Señor, a todos los que me han ayudado desinteresadamente, sin cobrar nada, sino que creyendo la palabra de Dios, han creído que era su deber predicarla. Y por esto, porque creo que es mi deber decir las maravillas que Dios ha hecho y está haciendo en mi vida, es por lo que digo este testimonio. Porque lo puede tal vez escuchar alguna persona necesitada, ciega o ciego como yo estaba. Te aconsejo, amigo o amiga que me estás escuchando, que busques, que le pidas ayuda a Dios, que te reúnas con personas que no le quiten ni le añadan a la palabra de Dios. Amén.